Toda mi vida me he sentido el personaje secundario de mi propia vida. Durante mucho tiempo, he llevado conmigo una extraña sensación de ser un observador en mi propia historia, como si estuviera destinado a desempeñar el papel del personaje secundario en un guión escrito por alguien más. Mientras los demás parecían ser los protagonistas de sus propias vidas, yo me encontraba en las sombras, observando desde el margen, sintiéndome invisible y sin voz. En la escuela, veía a mis compañeros destacarse, brillar con confianza y determinación mientras yo me desvanecía en el fondo. En las interacciones sociales, mis palabras a menudo quedaban atrapadas en mi garganta, sofocadas por el miedo al rechazo y la inseguridad. Mis logros, por modestos que fueran, rara vez eran celebrados, parecían pasar desapercibidos en comparación con los éxitos relucientes de los demás. Cada día se convirtió en una lucha para encontrar mi lugar en un mundo que parecía estar lleno de personas seguras de sí mismas, mientras yo me perdía en la multitud, sintiéndome insignificante e invisible. La sensación de ser un personaje secundario en mi propia vida se convirtió en una carga pesada que llevaba en mi corazón, afectando mi autoestima y mi confianza en mí mismo. Sin embargo, en medio de esta sensación abrumadora de ser eclipsado por los demás, encontré un atisbo de esperanza. Comencé a reflexionar sobre lo que realmente significaba ser el protagonista de mi propia historia. Me di cuenta de que mi valía no dependía de la atención o aprobación de los demás, sino de cómo me veía a mí mismo y de las acciones que tomaba para definir mi propio camino. Decidí tomar el control de mi narrativa. Comencé a enfrentar mis miedos y a desafiar las voces internas que me decían que no era lo suficientemente bueno. Aprendí a valorar mis propias opiniones y a expresar mis pensamientos, incluso si temblaban al salir de mis labios. Gradualmente, empecé a tomar decisiones basadas en mis deseos y necesidades, en lugar de tratar de cumplir las expectativas de los demás. Con el tiempo, descubrí que el verdadero poder de ser el protagonista de mi propia historia no radicaba en la aprobación externa, sino en la aceptación interna. Aprendí a amarme a mí mismo, con todas mis imperfecciones y peculiaridades. Encontré fuerza en mi autenticidad y en la aceptación de que no necesitaba compararme con los demás para ser valioso. A medida que internalizaba esta verdad, comencé a notar cambios en mi vida. Mis relaciones se volvieron más auténticas, mis logros se volvieron más significativos y mi confianza creció. Descubrí que ser el protagonista de mi propia historia no significaba ser perfecto o estar constantemente en el centro de atención, sino aceptarme a mí mismo plenamente y vivir de acuerdo con mis propias verdades. A pesar de las dificultades del pasado, encontré una nueva sensación de libertad y empoderamiento al abrazar mi papel como el personaje principal de mi propia vida. Ya no me sentía eclipsado por los demás, en su lugar, me encontré iluminado por la luz de mi propia autenticidad, navegando mi camino con determinación y confianza. Y en esa transformación, descubrí que, al final del día, ser el protagonista de mi propia historia era la aventura más emocionante y valiosa de todas.